Título de la lección: Justificación solo por la fe. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el estudio de ahora veremos algunos textos con expresiones que son sumamente importantes, porque por primera vez nos presentan varias palabras y frases que son fundamentales tanto para entender el Evangelio como para el resto de la carta de Pablo a los Gálatas. Estas palabras clave incluyen justificación, justicia, obras de la ley, creer, tener fe verdadera en Jesús, términos que tienen que ver con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 2, verso 15, Pablo trata de convencer a los cristianos judíos de la postura que Pablo sostiene. Él comienza con algo con lo que estarían de acuerdo: la distinción tradicional entre judíos y gentiles. Los judíos eran los elegidos de Dios, depositarios de su ley, y disfrutaban de los beneficios de la relación de pacto con Él. Sin embargo, los gentiles eran pecadores. La ley de Dios no restringía su comportamiento y estaban fuera de las promesas del pacto. Aunque los gentiles obviamente eran pecadores, en el versículo 16 Pablo les advierte a los cristianos judíos que sus privilegios espirituales no los hacen más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Justificación es un término legal utilizado en un juzgado, en la corte. Tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente de los cargos levantados en su contra. Es lo opuesto a ser culpable y a ser condenado. Además, debido a que las palabras justo y recto provienen de la misma palabra griega, el hecho de que una persona sea justificada significa que la persona también es considerada justa. Por lo tanto, la justificación implica más que el simple perdón o la absolución. Es la declaración admirable y positiva de que una persona es ahora justa. Sin embargo, para algunos de los creyentes judíos, la justificación necesariamente tenía que ver con algo más para ser completa, y era su relación con Dios y el pacto antiguo hecho con Abraham y su descendencia, de la cual todos ellos eran parte. Por eso tenían los gentiles que ser circuncidados y seguir todas las ceremonias, ritos y tradiciones judías, para ser entonces recibidos como parte de la comunidad cristiana. Pablo dice 3 veces en Gálatas 2:16 que una persona no es justificada por las obras de la ley. La palabra ley, nomos en griego, se encuentra 121 veces en las cartas de Pablo. Puede referirse a varias cosas diferentes. Sin embargo, el uso primario que le da Pablo se refiere a todos los requerimientos que se encuentran en los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, ya sean morales o ceremoniales. Lo que quiere decir Pablo es que no importa cuánto nos esforcemos por seguir y obedecer la ley de Dios, nuestra obediencia nunca será suficiente para que Dios nos justifique, para declararnos justos ante Él. Eso es porque su ley requiere absoluta fidelidad en pensamiento y acción, no solo parte del tiempo, sino todo el tiempo, y no solamente para algunos de sus mandamientos, sino para todos. Todo esto era para prevenir la profanación de cosas santas, incluyendo varias que marcaban a los judíos como separados de los gentiles. Pero esta manera de pensar no ofrece la justificación solamente sobre la base de la fe, sino que está basada, además, erróneamente en las acciones humanas. En tu propia experiencia, ¿cuán bien guardas la ley de Dios? ¿Realmente sientes que la guardas tan bien que puedes ser justificado ante Dios sobre la base de tu obediencia a la ley?
Aunque así fuera, nunca sería suficiente como para ser declarado justo delante de Dios. Leyendo Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No deberíamos suponer que los judíos cristianos estaban sugiriendo que la fe en Cristo no era importante. Claro que no. Después de todo, todos ellos eran creyentes en Jesús, todos tenían fe en Él. No obstante, su comportamiento demostraba que sentían que la fe no era suficiente por sí misma, debía complementarse con la obediencia, como si nuestra obediencia se agregara como algo al acto mismo de la justificación. Entonces, la justificación, habrían argumentado, era tanto por fe como por obras. La forma en que Pablo contrasta repetidamente la fe en Cristo con las obras de la ley indica su fuerte oposición a este enfoque de tanto esto como esto otro. La fe y la fe sola es la base de la justificación. Para Pablo, además, la fe no es simplemente un concepto abstracto, está conectado inseparablemente con Jesús. De hecho, la frase traducida 2 veces como fe en Cristo en Gálatas 2:16 es mucho más rica de lo que cualquier traducción puede abarcar. La frase en griego se traduce literalmente como la fe o la fidelidad de Jesús. Esta traducción literal revela el contraste poderoso que Pablo está haciendo entre las obras de la ley que nosotros realizamos y la obra de Cristo, las obras que Él, por medio de su fidelidad, por lo tanto, la fidelidad de Jesús, ha hecho por nosotros. Es importante recordar que la fe en sí misma no contribuye a la justificación, como si la fe fuera meritoria en y por sí misma. La fe es más bien el medio por el cual nos asimos de Cristo y de sus obras en nuestro favor. No somos justificados sobre la base de nuestra fe, sino sobre la base de la fe de Cristo por nosotros, de la cual nos apropiamos por la fe. Cristo hizo lo que nadie hizo, solamente Él fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Esta es la verdad grande e importante que, entre otras, dio inicio a la Reforma Protestante, una verdad que sigue siendo tan crucial hoy como cuando Martín Lutero comenzó a predicarla hace siglos. Una traducción de Gálatas 2:16 transmite bien lo que Pablo quiso decir. Por lo tanto, sabemos que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías, y creemos en Él, en Jesús el Mesías, que por su fe, la fe del Mesías, podamos ser justificados y no por las obras de la ley. Es extraordinaria la maravillosa verdad de que la fidelidad de Cristo por nosotros, su perfecta obediencia a Dios, es la única base de nuestra salvación. Pablo deja en claro que la fe es absolutamente fundamental para la vida cristiana. Es el medio por el cual nos aferramos a la promesa que tenemos en Cristo. La fe bíblica genuina siempre es una respuesta a Dios. La fe no es una especie de sentimiento o actitud que los humanos deciden tener cierto día porque Dios lo requiere. Al contrario, la verdadera fe se origina en nuestra mente, razonadamente, con un corazón conmovido por gratitud y amor por la bondad de Dios. Por eso, cuando la Biblia habla acerca de la fe, esa fe siempre llega después de una iniciativa tomada por Dios. En el caso de Abraham, por ejemplo, la fe es su respuesta a la maravillosa promesa que Dios le hace, mientras en el Nuevo Testamento Pablo dice que la fe, en última instancia, está enraizada en nuestra comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Muchos definen la fe como creencia, solamente como creer,
pero un análisis cuidadoso de las Escrituras revela que la fe implica no solamente un conocimiento de Dios, sino un consentimiento o aceptación de ese conocimiento en mi favor. Esta es una de las razones por las que es tan importante tener una idea acertada de Dios. Las ideas distorsionadas acerca del carácter de Dios en realidad pueden hacer que sea más difícil tener fe, porque un consentimiento intelectual del Evangelio no es suficiente, porque en ese sentido aún los demonios creen y tiemblan. La verdadera fe también afecta la manera en que vive una persona. En Romanos 1:5, Pablo nos escribe acerca de la obediencia de la fe. Pablo no está diciendo que la obediencia es lo mismo que la fe. Lo que quiere decir es que la verdadera fe afecta toda la vida de una persona, no solamente la mente. Implica un compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en oposición a una simple lista de normas que tendríamos que seguir. La fe es tanto lo que hacemos como lo que vivimos y en quien confiamos, como también en quien creemos. Muchos en esta época solamente creen en Jesús, pero dejan pasar de largo todo lo que implica su vida perfecta y el maravilloso ejemplo que nos dejó, como si nosotros nada tuviéramos ya que hacer. Realmente la fe es vivir la vida de Cristo en nosotros mismos para llegar a conocer plenamente lo que significa ser justificado. Una de las principales acusaciones contra Pablo era que su evangelio de justificación solo por la fe animaba a las personas a pecar. Sin duda, los acusadores razonaban que si las personas no tienen que guardar la ley para ser aceptadas por Dios, ¿por qué deberían preocuparse por su manera de vivir? Lutero también enfrentó acusaciones similares. ¿De qué manera responde Pablo a la acusación de que la doctrina de la justificación por la fe sola fomenta un comportamiento pecaminoso? Pablo responde a las acusaciones de sus oponentes con los términos más fuertes posibles, usando el término de ninguna manera. Aunque es posible que una persona pueda caer en pecado después de ir a Cristo, la responsabilidad ciertamente no sería la de Cristo. Si quebrantamos la ley, nosotros mismos somos los transgresores de ella. A Pablo le resulta simplemente ridículo el razonamiento de sus oponentes. Aceptar a Cristo por la fe no es algo trivial, no es un juego celestial de fingimiento en la que Dios cuenta a las personas como justas mientras no hay ningún cambio verdadero en la manera en que vive esa persona. Al contrario, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Espiritualmente hablando, Pablo dice que estamos crucificados con Cristo y que nuestra antigua vida de pecado, enraizada en el egoísmo, se ha terminado, acabó para siempre. Hemos hecho un cambio radical con el pasado. Todo ha quedado atrás. Ahora todo es nuevo. También hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El Cristo resucitado vive ahora en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. La fe en Cristo, por lo tanto, no es un pretexto para pecar, sino un llamado a una relación mucho más profunda e íntima con Cristo que lo que podría resultar de una religión basada en la ley. Lo que sigue es muy importante. El concepto de salvación solo por la fe, sin las obras, no es una excusa para pecar. Elena de White escribió hace tiempo: una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente tratada y presentada a las congregaciones casi tan desprovistas del conocimiento de Cristo Jesús y su relación con la ley,
como la ofrenda hecha por Caín en el huerto del Edén. Se me ha mostrado que muchos no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera equivocada para alcanzar los corazones humanos. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es la justicia imputada de Cristo. No hay un punto que precise ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede ser presentada a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo Jesús. A manera de resumen, el comportamiento de Pedro en Antioquía, de manera equivocada, sugirió que los expaganos no podían ser verdaderos cristianos a menos que se circuncidaran. Pablo señaló el engaño que había en un pensamiento tal. Dios no puede pronunciar justo a nadie sobre la base del comportamiento de esa persona, pues aún los mejores seres humanos no son perfectos. Es solamente al aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús que los pecadores pueden ser justificados ante sus ojos. Por eso hoy es un nuevo día de llegar a conocer plenamente la fe de Jesús, esa fe viviente que dejó Jesús como herencia para que cada uno de sus seguidores pueda aferrarse y estar delante de Dios como justos. ¡Qué maravilloso conocimiento! Por eso te deseo que sea mi querido Salvador Jesús quien te bendiga. Amén. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.